Bueno, el tema que vamos a ver hoy es solicitación axial simple, que sería la tracción simple y compresión simple. Este sería, digamos, de resistencia de materiales. Cuando vimos resistencias simples, empezamos con tracción simple, compresión, corte simple, hasta ahí vamos a ver en esta materia, en estática. Y después van a tener flexión simple, torsión simple y las resistencias compuestas, la combinación de resistencias simples que van a ver con el ingeniero Emilio Tamburini en mecánica de los materiales. Creo que es así la materia, siempre estoy en duda. Y bueno, entonces ahora empezamos con el, digamos, el dimensionamiento en base a los esfuerzos que vamos a tener o en el reticulado, o en una viga de alma llena, o en cualquier estructura, ¿bien? Que esté sometida entonces a esta solicitación axial simple, tanto de tracción como de compresión simple. Bien. Bueno, vemos la próxima. Bueno, acá están básicamente entonces las fórmulas que vamos a utilizar entonces para hacer el dimensionado, bien, o verificación, ya vamos a ver, de estructuras, bien, que estén trabajando a la tracción simple o compresión simple, bien. Entonces, ahí en el dibujito tenemos, este es un dibujo, digamos, de libro, y tenemos entonces una barra, una longitud L sometida a tracción, en este caso por una fuerza P, nosotros en general la denominamos N, bien, pero como van a encontrar así en los libros, en diferentes apuntes, bueno, pueden cambiar de nombre, pero es el mismo esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo entonces está contenido en el eje de la pieza que nosotros ya vimos en propiedades en las secciones mecánicas, que empezaron viendo un poco conmigo y después con el ingeniero Tamburini, ¿sí? Entonces, ahí tenemos entonces la parte de la barra entonces sometida a tracción. Bueno, después en el dibujito de al lado, bien, tiene en cuenta la deformación que podemos tener, bien, eso lo vimos con la simulación cuando vimos resistencias simples, esas simulaciones que hizo ya no en el PowerPoint, que estaban muy buenas, se acuerdan de que tienen entonces una deformación simulada, ¿bien? En la cual teníamos la forma de verlo, ¿no? También entonces se puede considerar en base P y en base A, ¿se acuerdan el concepto de tensión que vimos el otro día cuando terminamos de ver el inicio de la fabricación del acero y demás, donde sigma, que es la tensión axial, que puede ser de compresión o de tracción, es sobre A, ¿bien? Y según lo que vimos en el ensayo de tracción que vimos en clase, ¿bien? Esa tensión es homogénea o pareja en toda la sección, ¿sí? También otro concepto que vimos era el alargamiento, en este caso se denomina delta L, ¿bien? Y va a ser, pues el alargamiento, digamos, por la longitud. El delta L también era la longitud final menos la longitud inicial de la probeta, ¿bien? O sale con esta otra fórmula que está ahí, que ahora la vamos a ver. Hola Emilio, ahí que me saludaste, tenías escrito, bueno, un gusto que estés. Bueno, las ecuaciones fundamentales son básicamente estas ecuaciones fundamentales las que se utilizan entonces para que nada digamos atracción y compresión. Entonces tenemos la ecuación de tensión, que es la que habíamos visto, la reitero ahí después que vimos la fabricación del acero, donde sigma es igual a n sobre a. En este caso, en los dibujitos sería P sobre A, bueno, pero es lo mismo, como acabamos de decir. Entonces, la fórmula clásica de tensión, esta hay que resaberla de memoria, y después la de la ley de Hooke. ¿Se acuerdan cuando vimos en el ensayo de tracción la parte elástica o la parte recta de la parte elástica, donde se podía cumplir la ley de Hooke, donde
nos dice la ley de Hooke que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. ¿Bien? Y la proporcionalidad entonces lo da el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que es el E, el otro día lo vimos, que era la tangente del ángulo beta, ¿bien?, del gráfico del ensayo, y vimos los valores que, por ejemplo, para el acero eran 2.100.000, ¿bien?, para aluminio 700.000, bueno, todo eso está tabulado, ¿bien?, en base a ensayos, ¿no? O sea, se hace un ensayo de tracción de un material y en la parte recta de la fase elástica, ¿bien?, se calcula entonces el ángulo, ¿bien?, o la tangente de ese ángulo, y eso nos va a dar directamente en una escala de tensiones, nos va a dar el módulo de elasticidad longitudinal. Eso es propio de los laboratorios, ¿bien? Entonces, sigma es igual a E, o sea, el módulo de elasticidad longitudinal, por la deformación específica, epsilon. Siendo la deformación específica delta L, o sea, el alargamiento sobre la longitud inicial. ¿Bien? Como el alargamiento es la longitud final o la longitud en cualquier parte del ensayo, en este caso en la parte elástica, ¿bien?, cualquier longitud que consideremos dentro del periodo elástico menos la longitud inicial dividido la longitud inicial, entonces nos va a dar la deformación específica. O sea, L menos L0 es el alargamiento instantáneo o en ese momento, dividido la longitud inicial, ¿bien? O sea, ¿cuánto se alargó? 1 centímetro, ¿bien?, que medía 10, se alargó 1 centímetro, entonces, bueno, su final va a ser 11, ¿no? Y si esto lo multiplicamos por 100, nos da lo que se utiliza muchas veces como deformación específica porcentual, ¿bien?, expresado como un 10%, un 20% del alargamiento. Bueno, teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, la de sigma igual a n sobre a y la ley de Hooke, ¿bien?, podemos obtener nuevas relaciones. Basándonos en la ley de Hooke, sigma la podemos reemplazar por n sobre a, ¿bien?, que ya es el concepto de tensión. E quedaría igual y la deformación específica la podemos reemplazar por delta L sobre L0, que es lo que acabamos de ver recién, ¿bien? Entonces, cualquiera de estas tres ecuaciones, lógicamente la tercera es una combinación de las anteriores, ¿bien?, cualquiera que tengamos datos, ¿bien?, de estos términos, podemos dar, ¿bien?, la incógnita que querramos de esa ecuación y obtener esos valores. Estas ecuaciones entonces nos permiten resolver todos los problemas de tracción y compresión simples, ¿bien? Son fórmulas básicas que uno las puede recordar tranquilamente, y el dimensionamiento justamente a estos esfuerzos axiles simples es muy también simple, digámoslo, valga la redundancia. Vamos a la próxima. Hola Jorge, ahí te veo en el audio. Bueno, observaciones, ¿bien? Estas observaciones sí hay que tenerlas en cuenta y nos vamos a detener un poco. La primera observación, las ecuaciones mantienen su validez solo en la zona elástica del material, ¿bien? Entonces, según lo que el otro día analizamos en base a los ensayos, ¿sí?, lo que dijimos era que íbamos a trabajar en el periodo elástico, ¿sí?, del material. ¿Por qué trabajábamos en ese periodo? No sé si se acuerdan la discusión ahí que se daba, porque en realidad habíamos puesto en el PowerPoint discusión sobre el tema, era para analizar, ver dónde trabajábamos. Y habíamos llegado en base a lo que ustedes vieron, yo les había hecho una pregunta, que se trabajaba en la zona elástica. Bueno, la zona elástica, si recordamos, ¿bien?, el material toma carga y se deforma, toma carga y se deforma, pero si yo saco la carga, ¿bien?, mientras esté en zona elástica, el material se recupera totalmente, o sea que no le queda ninguna deformación. Entonces, siempre que esté en zona elástica, ¿bien?, yo puedo descargar el material y se va a recuperar totalmente y va a poder volver a hacer un nuevo ciclo. Y eso es lo que habíamos dicho,
que se denominaba resiliencia, ¿bien?, del material. ¿Bien? Eso que dicen siempre de me caigo y me levanto de vuelta, ¿no? Muchas veces en psicología, que hablamos y demás. Bueno, en el caso entonces de los aceros tienen esa propiedad, ¿bien?, de reset y volver a trabajar, ¿bien?, dentro de la zona elástica y volver a recuperar. Recordamos, si pasamos la zona elástica, ya venía entonces el periodo plástico, a veces acompañado de un escalón de fluencia, en el cual ya, una vez pasado el periodo elástico, y si uno saca la carga, quedan deformaciones residuales, ¿bien?, y que son permanentes. Por ese motivo, entonces, trabajamos en la zona elástica del material, donde se cumple la ley de Hooke. B. Si la fuerza N, perpendicular a cualquier sección recta, no está aplicada en su centro de gravedad o en su baricentro, se dice que hay excentricidad de la carga y la repartición de tensiones no es uniforme. ¿Bien? Entonces tenemos resistencia compuesta. Esto es muy importante porque, si ustedes recuerdan, en la última simulación que hicimos en resistencias compuestas, también ustedes tienen el apunte, así que también lo pueden ver de ahí, que Luciano había colocado una fuerza que pasaba excéntrica al baricentro de esa sección y que le íbamos trasladando en forma paralela, aplicando el quinto principio de la estática que vimos, hasta llegar al baricentro. Y eso lo que me generaba era tener esa fuerza de tracción o compresión más los pares de desplazamientos. Entonces esos pares me daban una flexión oblicua más la tracción original, si ya que teníamos tracción. Entonces no estamos entonces en una resistencia simple. Entonces no podemos utilizar las fórmulas que vimos en la filmina anterior. Entonces esto es muy importante, siempre son válidas esas fuerzas mientras estemos en una resistencia simple pero no compuesta, ¿no? O sea, que no esté acompañado de otra fuerza, como por ejemplo flexión. Entonces, este es un caso, por ejemplo, ideal que se nos presenta en los reticulados, en los cuales las barras de los reticulados, ¿bien?, si están bien diseñados sus encuentros con los nudos, que eso lo van a ver pronto en la parte de corte con Luciano y con Jorge, ¿bien?, justamente en los dibujos. Entonces, esa configuración o fabricación de las piezas en esas condiciones nos garantizan que las barras de los reticulados estén trabajando justamente a la tracción o compresión simple. Sí, las ecuaciones en la compresión solo se aplican a barras cortas para eliminar la posibilidad del pandeo. Esto también lo mencionamos y va a ser objeto de la próxima clase, ¿bien?, de que en especial la compresión simple es válida en especial en barras cortas, ¿bien?, o en barras que tienen que cumplir determinadas condiciones, para que no aparezca el fenómeno exclusivo de la compresión, que es el pandeo. Entonces, en barras más largas, ¿bien?, lo que se produce es una deformación lateral, ¿bien?, de la barra debido a compresión exclusivamente. Entonces vamos a ver la clase que viene que las piezas soportan a compresión en forma simple, pero si aumentamos la carga podemos pasar a tener pandeo, y si tenemos pandeo en base a mayores fuerzas o características de las barras, entonces ya no son válidas las fórmulas que expresamos antes. D. En las ecuaciones fundamentales no interviene el peso propio de la barra, que puede despreciarse si la barra es horizontal. ¿Bien? En el caso de una tracción vertical podrá también omitirse el peso propio si es muy inferior de N. ¿Cuál es este caso? Bien, en el caso de una tracción vertical, por ejemplo, un tensor que está agarrado al techo y soporta una carga para abajo, o un tensor como vimos ahí en obenques de puentes, o en arcos, ¿no?, como los que había mostrado Luciano, esos arcos romanos, o como los que comentamos de los parabólicos, ¿bien? Esos tensores, digamos,
tienen la característica que trabajan entonces a tracción y que, digamos, si son de acero específicamente, resisten mucha carga con una poca sección. ¿Bien? Por ejemplo, los cables de un ascensor. ¿Bien? Son muy finitos, digamos, esas barras que sostienen, ¿bien? Que en realidad son, digamos, alambres enrollados, ¿sí? Resisten tanta carga que, a pesar que son muy finitos, y por eso se puede despreciar su peso propio, ¿bien? Frente a la carga que resiste. Va a ser un porcentaje inferior. Quizás sea menor al 5% y mucho menos que eso, por ahí, 1% de la carga, de su peso con respecto a la carga que pueden soportar. Eso es muy característico entonces de las estructuras de acero, por su gran resistencia. Bueno, en la compresión de pilares, dados de fundación, etcétera, es necesario incorporarlo a los cálculos. Por ejemplo, después vamos a ver el cálculo de una base, ¿bien? De la parte en forma general, y vamos a ver que en ese caso, al ser un elemento que recibe, por ejemplo, una columna o un pilar, ¿bien? Que recibe una carga por compresión, la base tiende a ser, digamos, mucho más grande, ¿bien? Como un tronco de pirámide, ¿bien? En el cual tiene, digamos, unas dimensiones muy importantes y su peso ahí tiene una importancia fundamental para sumarle, ¿bien? Al peso que trae la columna. Porque aparte es muy grande también porque está en contacto con el suelo, que es un material más bien frágil de lo que vimos en la clase anterior y que tiene poca resistencia y por eso hay que darle una dimensión importante. Entonces me da un volumen importante de hormigón que tenemos que considerarlo como carga, ¿no? Para dimensionar la base, la estructura base. Los agujeros para remaches y bulones de unión, en el caso del hierro o el acero, y las ensambladuras a caja y espiga, en el de la madera, ¿bien? La caja y espiga es una forma de unir, digamos, barras de madera, en este caso serían tablones de madera o tirantes de madera, ¿verdad? Facilitan entonces la sección. Entonces, siempre que tengamos agujeros, ¿bien? Que hagamos, ¿bien? En los remaches, que digamos en las estructuras, para colocar remaches de unión, o pueden ser tornillos también, y las ensambladuras entonces en la parte de madera debilitan la sección. Si recuerdan la tabla, ¿bien? De los perfiles T, L y U que estuvieron viendo hoy con Emilio y que ustedes la tienen en los apuntes, ¿bien? Permiten determinados tipos de agujeros, ¿bien? Según los fabricantes, ¿bien? Para, digamos, secciones muy chicas, incluso no permiten en un T hacer perforaciones en las alas porque las debilitan. Y entonces a partir de determinadas medidas permiten hacer esas perforaciones, ¿bien? Y no cualquiera, sino la que te indica el fabricante. Y justamente es para tener en cuenta esto, que no debiliten entonces a la estructura. F, en las ecuaciones, A representa el área de la sección neta. Esto es deducido los vacíos que presenta la sección. ¿Bien? Entonces, en sigma sobre A, ¿bien? A, que es el área de la sección neta o transversal, ¿bien? Tiene deducidos los vacíos que presenta la sección. ¿Bien? Si tengo que hacer un pase o un agujero, en esa sección queda debilitado y hay que entonces descontar la proporcionalidad de ese vacío. Se denomina sección bruta al área de la sección sin descontar los vacíos. Entonces, la sección bruta es toda y la sección neta es descontando los vacíos. Y esa sección neta es la que se utiliza en la fórmula de sigma sobre. Bueno, esto vamos a ir viéndolo en los ejercicios, pero si hay alguna consulta, a ver, los leo.
Emilio me dice por ahora no. Bueno, si no hay consultas, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver una variedad de problemas, ¿sí?, extraídas de un libro. Lo habíamos hecho así, sencilla, para que vean cómo se hacen los cálculos. Son bastante sencillos, y después de ver estos cálculos, según les comentó Jorge, que les mandó un aviso, ustedes van a calcular entonces, sobre todo atracción simple, las barras o las barras que concurren a algún nudo del reticulado, que ya le van a indicar Jorge, Luciano, Walter, ¿sí?, que son los que van a ir viendo entonces el cálculo de esas barras para el reticulado que viene. Por lo que viene el mensaje ya les había avisado, así que después que veamos entonces la teoría van a ver parte de eso. Bueno, a ver, Luciano, vamos en la próxima y vamos a ir viendo los problemas. Entonces, los problemas usuales que tenemos en la parte de tracción simple y compresión simple, y en casi todos los problemas de resistencia de materiales, son dos. Uno es un problema de dimensionado, ¿bien? En general este problema viene a partir de que nosotros tenemos un proyecto nuevo, algo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos a los esfuerzos que está trabajando, sabemos la calidad del material porque recibimos de un ensayo determinadas características y calculamos su tensión admisible. ¿Se acuerdan que era un valor del ensayo que podía ser el sigma de fluencia, si teníamos escalón de fluencia, o el sigma 0,2, como vimos que también los calculaban en el ensayo, dividido un coeficiente de seguridad que tenía en cuenta entonces diferentes cuestiones que vimos en la clase anterior, bien, que podía ser el destino de la obra, bien, dónde estaba, si estaba en zona sísmica y demás, bien. Vimos también que dependía también de los métodos de cálculo que se utilizaban, de la naturaleza del material, ¿bien?, si era un material controlado su fabricación o no. Vimos el caso de la fabricación de un ladrillo o de un acero, ¿bien? Entonces dependía de todo eso la tensión admisible. Pero entonces, volviendo a esto, yo tengo un proyecto, ¿bien?, para una determinada máquina, por ejemplo, ¿bien? En base a ese proyecto, por ahí tenemos una barra que está trabajando a tracción, por ejemplo, un reticulado, ¿bien? Entonces tenemos esa barra, vemos de qué acero lo podemos construir, entonces puedo consultar, digamos, dentro de la localidad donde está mi obra, donde lo voy a hacer, a ver qué acero consigo, ¿bien?, o qué fabricante hay, o cómo lo puedo transportar, y en base a esa calidad del acero, que me van a dar un certificado de la colada, como hablamos la otra vez, o ya en forma estándar si se venden así en poca cantidad en distribuidores, ¿bien? Entonces le aplico mi coeficiente de seguridad a esa tensión, por ejemplo, de fluencia que me da, ya calculo la tensión admisible, ¿bien? Entonces, básicamente, el N lo tengo de mi barra, ¿bien?, del proyecto de mi barra, de la estructura, ¿sí? Y ahí entonces veo la carga que trabaja, calculo en N, ¿sí?, como estuvieron viendo, por ejemplo, en reticulado. Me adopto un material, ¿bien?, en base a la calidad que tengo del distribuidor que me puede vender, y calculo el área. Entonces, tengo que sigma es igual a N sobre A, ¿de acuerdo? Despejo A, ¿bien?, y voy a tener N sobre sigma. Pero ¿cuál va a ser el límite de ese sigma? Justamente la tensión admisible. Entonces, lo que yo hago en los problemas de dimensionamiento es calcular el área de algo que se va a construir, ¿no?, en base a esos datos. Entonces, dados N y sigma admisible, determinará, ¿sí? El valor buscado está dado por la fórmula esa, N admisible.
A ver, escucho algún comentario, porque ya nos vamos a poner a dimensionar de lo que dije de los problemas de dimensionamiento. Creo que se ha entendido, entonces continuamos adelante y ya vamos directamente a calcular. Bueno, estos problemas ustedes los tienen, creo que está en el aula, y los voy a pasar a leer y ver cómo se resuelven, y directamente ustedes después lo van a aplicar para la parte de reticulado. Bueno, entonces el ejemplo 31 dice, calcular el diámetro de una barra cilíndrica solicitada la tracción por una carga N de 4.500 kilos. Entonces, esa carga N de 4.500 kilos es la que me está produciendo entonces la tracción, ¿sí? Fijando la tensión admisible como 1.200 kilos por centímetro cuadrado para un acero común, y siendo phi el diámetro, ¿bien? Phi es una letra griega que se utiliza normalmente para indicar los diámetros, ¿bien?, de las barras. Incluso nosotros en construcciones lo llamamos phi del 10, phi del 12, phi del 16, phi del 20, así en obra, ¿sí? Para comprar o cuando estamos hablando directamente dentro de la obra. Bueno, entonces, como sabemos n y tenemos la tensión admisible del acero que vamos a utilizar, entonces utilizamos la fórmula A va a ser igual a n sobre el sigma admisible, 4.500 sobre 1.200, y eso me da 3,75 centímetros cuadrados. Entonces, esa va a ser el área, ¿bien?, que yo voy a tener que tener de mi material para que pueda soportar esa tensión, límite de 1.200. Entonces, en base al área, ahí lo igualo a la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área, justamente, y que va a tener que ser 375 o más, ¿bien?, para que pueda resistir el esfuerzo. Entonces, ahí despejamos phi, bueno, va a ser 4 por 375 dividido pi, y la raíz cuadrada, eso se deja hacer, y me da 2,2 centímetros. ¿Bien? Cuando yo tengo un valor así de 2,2 centímetros, o 22 milímetros, y me da ese valor, yo lo que tengo que hacer es fijarme, ¿bien?, en las tablas, ¿sí?, de fabricantes, o por ejemplo, las que ven, como dijimos, en el INANIAS, en el Instituto Argentino de Siderurgia, que tenga esos 2,2 centímetros, ¿bien? Si la que fabrican es 2,225, bueno, compraré esa, o de 2,3, pero no voy a comprar una de 20 milímetros. ¿De acuerdo? Si se acerca poco, si es de 2,1, no podría llegar a utilizar, ¿bien?, porque la pequeña diferencia que puede haber de 2,1 a 2,2 puede estar cubierta entonces por el coeficiente de seguridad, ¿bien?, que es un número que fijamos. Pero en realidad uno lo que tiene que comprar es una sección comercial que se acerque, ¿bien?, por abajo, muy cerca, ¿bien?, del 2,2, o muy cercano si es inferior. Y si no, por encima. Por encima todavía estamos entonces del lado de la seguridad, ¿bien? Si fuera una pieza en la cual yo tengo que fabricar muchas, pues puede ser una pieza, qué sé yo, un teléfono celular, o de un automóvil, o una pieza ferroviaria, que se van a hacer miles de esas piezas, bueno, entonces podría llegar a fabricar algo de 2,2, 22 milímetros, pedirlo en lacería y demás con determinadas características, ¿bien? Pero si es así, en forma común y para poca cantidad, uno se tiene que adaptar bien a los elementos que hay comercialmente, ¿bien?, en el mercado. Bueno, si la sección de la barra es cuadrada, ¿bien?, del lado L, ¿sí?, entonces se tiene que el área va a ser L por L. Bueno, entonces lo despejo L, ¿bien?, L por L sería L cuadrado, y ahí me da la raíz de A, y me daría 1,9 centímetros o 19 milímetros de lado, ¿bien? Ahí por ahí también puede ser que tenga
2 por 2 centímetros, ¿bien? O 20 milímetros por 20 milímetros. Bueno, dependiendo entonces qué área comercial tenga. Para una sección rectangular de largo B y ancho A, ¿bien? Donde A va a ser igual 0,8 de B, generalmente A sobre B es 4/5, ¿bien? Dependiendo muchas veces hay relaciones entre las secciones rectangulares que, digamos, se aceptan como prácticas, ¿no? Acá en este caso 0,8 de B, ¿bien? Un 80%, entonces A del valor de B. Entonces A por B sería 0,8, ¿bien? Por B al cuadrado. Bueno, ahí despejo B y me daría una sección de 2,2 de B y A sería 1,76. Entonces, esa es una forma, entonces, también para relacionar, digamos, los lados de un rectángulo, ¿no? Y darle una cierta proporción. Pero también puedo tener un rectángulo que sea de 1 por 10, ¿bien? Como habíamos visto en el ejercicio, pero bueno, por ahí para determinadas piezas, si es una viga, es mucho más flexible o expuesta a esfuerzos laterales. Entonces, muchas veces en los libros hay para determinado tipo de piezas, ¿bien? Relaciones que nos dan, ¿bien? Como esa, ¿sí? Otras veces, por ejemplo, en vigas de hormigón es 1/3, ¿bien? A sobre B. Entonces, por ejemplo, si yo en una viga le pongo 15, ¿bien? De ancho, y arriba tendría que tener 45, ¿no? Entonces esas relaciones van variando o van siendo indicadas en forma práctica, muchas veces por los manuales técnicos, ¿bien? En base a experiencias de muchos años de hacer piezas para ese destino. Puede ser un riel ferroviario, ¿bien? O una pieza para determinadas características de una máquina, entonces le conviene que tenga esa forma. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Acá me dice Ana, ¿por qué B al cuadrado, profe? Claro, porque vos tenés que el área es A por B, ¿sí? Ahora, si te dicen que A es 0,8 de B, reemplazás A por 0,8 de B, ¿sí? 0,8 por B, por el B. Entonces te queda, ahí está, bueno. Sí, es así. Bueno, cuando uno lo ve así por primera vez, a veces se escapan esas cosas. Y bueno, pasa, a todos nos pasa. Por eso, bueno, uno después los lee más detenidamente los problemas y se da cuenta. Vamos al próximo. Hay diferentes tipos de problemas como para que puedan tener una variedad, ¿bien? Y otros problemas usuales que hay, el otro caso es el problema de verificación, ¿bien? ¿Qué es un problema de verificación? Ya no es un problema que yo tengo algo que proyecté, ¿bien? Que estimé las cargas, ¿bien? Que hice los cálculos de reacciones, ¿bien? Y de diagramas de N, Q y M, ¿bien? Y conseguí el valor entonces de un acero que me provee mi distribuidor, ¿bien? Y calculo el área. Los problemas de verificación tienen la siguiente característica. Yo me encuentro con una estructura ya hecha, ¿bien? Que tiene una medida determinada, ¿bien? Por ejemplo, una columna que tiene una medida ya de 20 por 20, ¿bien? O me encuentro con un perfil WT 80, ¿bien? O me encuentro con un riel determinado ferroviario. Entonces yo ya tengo especificado el área, ¿bien? De esa estructura, de esa barra. No la puedo modificar, ¿sí? ¿Y qué tengo que ver? ¿Bien? ¿Hasta qué tensión, por ejemplo, puede trabajar el material? Y que esa tensión esté relacionada a la tensión admisible de ese material. Entonces, conozco el área, ¿sí? Puedo averiguar de ese material las características de resistencia porque el material ya está dado, ¿bien? Entonces, puedo averiguar las características de resistencia y cómo lo averiguo esa característica de resistencia.
Y bueno, puedo sacar una muestra, ¿bien? A veces se pueden sacar muestras que no son destructivas, o sea, que no destruyen el material. Por ejemplo, se pueden hacer ensayos, por ejemplo, en hormigón hay un ensayo que se utiliza un esclerómetro, un aparato que mide un rebote, ¿bien? En una estructura y te da el tipo de resistencia, ¿bien? Que puedes tener. O puede ser también hacer una metalografía superficial, o sea, se pule una parte del acero, ¿bien? Se hace una película, ¿bien? Con determinado material tipo barniz, ¿bien? Que saca como una fotocopia, ¿bien? Del estado de ese material puro y se lo observa después en un microscopio y se ve qué características de acero tiene en base a la cantidad de carbono, tratamientos y demás. Y bueno, y ahí se puede obtener entonces esa tensión admisible del material, ¿bien? Que ya tenemos. Entonces, también lógicamente hay tablas y demás que relacionan en base a las características de estos ensayos. Pero también a veces se pueden sacar muestras de ese material. Por ejemplo, perforar y sacar una muestra de ese material, ¿bien? Y ahí sí llevarlo entonces al laboratorio, y hacerle por ahí un ensayo de compresión, ¿bien? O llevarlo al durómetro y hacer un ensayo de dureza, que muchas veces los ensayos de dureza están relacionados por tablas, ¿bien? Según el tipo de características, con los ensayos de tracción que vimos, ¿bien? Y también se puede hacer, lógicamente, si llevamos una muestra, una metalografía también de esa muestra, ¿no? Como dijimos antes, en este caso se pule y se hace en el laboratorio, ¿no? Sobre esa muestra. Bueno, y también hay otros ensayos que uno puede usar, que son ensayos de carga, ¿bien? Por ejemplo, en la parte ferroviaria se utiliza mucho, en la parte de puentes, ¿bien? Probar haciendo circular, por ejemplo, dos locomotoras de determinado peso, ¿bien? Por el puente, entonces hace un ensayo de carga de ese puente, ¿no? Y se va viendo a ver las deformaciones que tiene, ¿sí? Si estamos en base a esas deformaciones, estamos dentro del periodo elástico o se acerca al periodo plástico, ¿ven? Se ven las características. Entonces, todo esto es parte de la parte de ensayo que comentamos, que después van a ver más específicamente en materiales de ingeniería, ¿no? Así se llamaba la materia. Bueno, y el N que yo coloco, ¿qué es? Bueno, es la nueva función que yo le voy a dar a esa estructura que ya está hecha, ¿no? Entonces, volviendo al problema, yo me encuentro entonces con una biela, ¿bien? O con un riel que ya está hecho, ¿bien? Y que servía para determinado uso, ¿bien? Y yo ahora le quiero dar un uso nuevo, ¿bien? Y calculo la carga para ese uso nuevo, N, ¿bien? Entonces voy a tratar, en base a eso, calcular la tensión y la voy a verificar a ver con respecto a la tensión admisible de ese material que saca por laboratorio. Por ejemplo, un caso, vamos a ver, de civil. Por ejemplo, yo tengo el aula del primer piso, ¿bien? Que la usamos nosotros, por ejemplo, y está calculada como destino de sobrecarga o de carga de uso o de carga viva, ¿bien? Para aula, ¿bien? Entonces el aula se puede llenar tranquilamente y entonces la puedo utilizar para ese uso. ¿De acuerdo? Para eso fue calculado. Le pusimos dentro del Q, ¿bien? El peso propio que era G, ¿bien? ¿Se acuerdan las cargas permanentes? Le agregué la sobrecarga, entonces, que me daba para uso de aula. Entonces, ese G más P me da el Q que yo calculo. Ahora, ¿qué pasa? Esa aula no va a cumplir el uso de aula para el nuevo proyecto, sino va a ser la biblioteca, por ejemplo. Entonces, ¿me va a servir esa aula para el nuevo destino de biblioteca o de depósitos, por ejemplo, de papel, de archivo, lo que sea? Bueno, lo que yo tengo que hacer entonces es, en base ya a los datos que yo tengo del material, las dimensiones, ¿bien?
calcular el nuevo n con ese nuevo q, por ejemplo, ¿sí? Y ver qué tensión tengo y compararla con la tensión entonces admisible de ese material. Ese es un trabajo muy común, bien, de aprovechamientos de edificios o de piezas que tengamos nosotros, bien, de determinadas características, ¿no? Lógicamente, si son piezas que tienen un uso determinado, bien, o de un tiempo determinado, habrá que ver también su estado, ¿no? En forma general, ¿no? Y eso se tiene en cuenta. A mí, por cuestiones laborales, yo trabajaba en una consultora y me tocó participar de un equipo de cálculo que hizo la verificación del edificio del Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario Nacional es un banco que está justo enfrente a la Plaza de Mayo, ¿bien? Digamos, si yo salgo de la Casa de Gobierno por Plaza de Mayo, sería un edificio que está hacia la izquierda, que ocupa toda una manzana. El Banco Hipotecario Nacional en un momento cumplió una función muy importante porque daba créditos hipotecarios cuando el país estaba bien y tenía mucha plata, como para que la gente se construya su casa y fuera pagando ese crédito, ¿no? Un crédito hipotecario. Recuerdo, por ejemplo, mi padre, cuando se vino a Lomas, ¿no? Que alquilaba en Capital, vino a Lomas y compró una casa, ¿sí? Con un crédito del Banco Hipotecario. Creo que por los años fines de los 50, principios de los 60, por ahí era. Entonces, justo, y entonces vos tenías una deuda con el banco y a medida que ibas cobrando tu sueldo ibas pagando el crédito, ¿no? Eran otras épocas, entonces que se podía hacer. Y justamente era este organismo que funcionaba ahí. En este edificio que ocupa toda una manzana, funcionaba también el primer Congreso Nacional sobre una de las calles. Entonces estaba toda una construcción que pertenecía al Congreso y que después lógicamente fue cerrada cuando se inauguró el nuevo edificio, creo que por el año 30, más o menos por ahí. Y aparte tenía 3 subsuelos este edificio, que tenían esos subsuelos, tenían la bóveda del banco, donde guardaban toda la plata, tenían talleres mecánicos, que incluso reparaban los camiones de caudales del propio banco, era todo un edificio, y arriba tenía 5 plantas. Bueno, en los años 90, cuando me tocó a mí trabajar con esta consultora, lo que decidieron en ese momento el gobierno que estaba, es que ese edificio solamente se iba a dedicar un piso al banco hipotecario. Y todo el resto, imagínense para quién iba a ser, para la temible AFIP, ¿no? Bueno, entonces todo el resto de los pisos, ¿bien? Con los destinos que tenía habitualmente, ahora iban a ser, ¿bien?, relocalizados para los destinos de AFIP. Y bueno, algunas, digamos, locales o habitaciones iban a cambiar de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comedor iba a pasar a tener lugares que eran oficinas, otras oficinas permanecían en el mismo lugar, en otro lado iban a tener archivos, bueno, diferentes situaciones que se presentan. Entonces, ¿cómo se trabajó en ese momento? Había un equipo que tomaba las dimensiones de las estructuras, ¿bien? O sea, que estaba sacando los valores de A, ¿bien?, de las columnas, de las vigas. Había planos, ¿bien?, del edificio, algunos muy antiguos, del año 10, 1910, y hubo 3 reformas, me acuerdo. Entre ellos que la había construido una de las primeras empresas de hormigón armado que vino al país, que era una empresa alemana, entonces, y bueno, estaban todos los planos, o sea, la mayoría de los planos estaban, y hubo después 3 reformas. Entonces, hubo un equipo que tomaba solo las medidas, ¿bien?, de los locales y de los elementos estructurales. Había otro equipo que era externo, que sacaba muestras de esos materiales y tomaba la calidad, ¿sí? Entonces, como se lo llevaba al laboratorio y hacían el ensayo de extracción, ¿no? Como que vimos.
Y había otro equipo en el que yo participaba que analizábamos las cargas de los nuevos destinos, ¿bien? De sobrecargas que iban a tener. Bueno, entonces con esos datos, si era algún elemento que trabajaba a tracción o compresión simple, entonces teníamos las cargas N, teníamos las áreas que nos daba el equipo ese que iba tomando las dimensiones, y teníamos los datos del material que nos daban este instituto. ¿Bien? Por ejemplo, los institutos que sacaban ensayos, ¿bien? De los materiales, sacaban las muestras. Como puede ser, por ejemplo, nuestra universidad que tiene en el laboratorio de ensayos, como sacar. Y bueno, y así íbamos verificando a ver si se podía usar ese local para el nuevo uso. Bueno, básicamente les comento esto porque ustedes pueden encontrarse y se encuentran habitualmente con este tipo de problemas. Y como ya comentamos, la idea así de la cátedra en general es dar ejemplos, ¿bien? Y ejemplos reales para que ustedes vean la importancia de esto y no que vean un libro que por ahí solamente tienen cosas imaginarias o digamos ideales. Bueno, volvemos al problema. Entonces, problema de verificación. Dados N y A, o sea, el esfuerzo auxil, tracción y el área, determinamos la tensión efectiva. Y esa tensión efectiva o de trabajo de la barra la comparamos con la tensión admisible de mi material, ¿no? Dada por ensayo, con el coeficiente de seguridad, todo eso. Bueno, ejemplo 32. Determinar la tensión de trabajo de una barra de 7 centímetros cuadrados de sección recta, solicitada a una tracción de 8.000 kilos. Entonces, la tensión efectiva, ¿qué va a ser? 8.000 kilos dividido los 7 centímetros cuadrados. Entonces, eso va a ser igual a 1.143 kilos por centímetro cuadrado. Como mi tensión la considero 1.200, como el ejercicio anterior, entonces va a verificar, porque 1.143 es menor que la tensión admisible, 1.200. Entonces estaría bien. Bien. Si fuera el caso de la estructura, bien, verifica y se puede tener el nuevo uso, ese que nosotros pretendemos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que dije antes o del problema? Pues después los problemas. Gracias, Ana. Ninguna. Últimamente estamos teniendo un solo alumna o alumno testigo por clase que nos indica si está bien todo bien. Bueno. Sebastián, que estaba ok, todo claro. Bueno, ya somos, a través de la Sebastián solo, ahora tenemos a Alan y Sebastián. Bueno, muy bien. Ahora son dos, van creciendo. Muy bien, entonces vamos a continuar viéndose. Los demás estamos. Bien, gracias, Emilio. Ejemplo 33. Bien. Determinar la tensión de trabajo que produce un alargamiento del 0,1% en una barra de acero A37, módulo de elasticidad longitudinal 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Y acá aplicamos la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que la ley de Hooke me decía que las tensiones son proporcionales a las deformaciones? ¿Bien? Estamos entonces acá en periodo elástico, como dijimos. Entonces la fórmula de la ley de Hooke, sigma es igual a E, el módulo de elasticidad longitudinal, por la deformación específica. Como es un acero, ahí está indicado el A37, podemos ver en las tablas sus módulos de elasticidad de 2.100.000, lo multiplicamos entonces por el alargamiento. Observen que acá el alargamiento es porcentual, o sea que en este caso, entonces tenemos que considerar 0,001, ¿ya? Para tener en cuenta el valor de alargamiento. Bueno, y esto entonces multiplicado va a ser igual a 2.100 kilos por centímetro cuadrado. Si lo comparamos con los 1.200 anteriores, entonces es inadmisible este valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos sirve ese tipo de alargamiento. Tendríamos que tener un alargamiento mucho menor que nos garantice que trabaje por debajo de la tensión admisible. Vemos el próximo.
Muy bien. Entonces, acá entonces son variaciones, dado A y sigma, determinar N. ¿Bien? Entonces yo puedo tener un material con una sección determinada y unas características de ese material, ¿bien? O sea, su tensión admisible, porque ya la conozco, y determinar cuál es el potencial de ese material, ¿no? Eso es lo que resultaría acá. Entonces, de la fórmula sigma igual a n sobre a, en este caso, ¿qué despejo? N, ¿bien? Entonces, paso A para el otro lado, lo multiplico por sigma, y ahí directamente veo el potencial de esa barra estructural. Sé que el acero tiene una tensión admisible límite de 1200 y lo multiplico por 10 centímetros cuadrados, que es su área, entonces voy a tener 12 toneladas. ¿Bien? O sea, para ese límite que yo fijé de tensión admisible y esa dimensión, voy a tener un potencial que resista hasta 12 toneladas. ¿Bien? Si tengo 11, 10 estaría bien, si tengo 13 o más, entonces no me serviría. Ejemplo 35. Calcular la fuerza de tracción y la fatiga de una barra de área igual 4 centímetros cuadrados y longitud 20 centímetros, capaz de originar un alargamiento delta L igual a 0,019 centímetros. O sea, es el alargamiento que voy a tener. Y un módulo de elasticidad longitudinal de 2.100 toneladas por centímetro cuadrado, o que lo que es lo mismo, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y de una tensión admisible también de 1.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces acá utilizo ya la fórmula más grande que hicimos al principio, ¿no? Y en la primer filmina. ¿Se acuerdan que era n sobre a? Bien, entonces a ya lo paso del otro lado, ¿bien? Y puedo calcular con los datos que tengo. Entonces a, que tengo, que es la barra, el área 4 centímetros, por el módulo de elasticidad longitudinal, entonces multiplicado por el delta L, el alargamiento, dividido entonces la longitud, ¿sí? O la longitud inicial. Y eso me va a dar 7.980 kilos. ¿Sí? Es básicamente despejar de la fórmula, no hay mucho más que eso, ¿no? Por eso los ejemplos son muy sencillos. Bueno, y la tensión efectiva, en este caso, ¿qué sería? N sobre A, o sea, serían 7.980, que lo acabo de calcular, dividido A, y me daría 1.995 kilos por centímetro cuadrado. Entonces sería mayor a la tensión admisible de 1.200. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá es redimensionar esa estructura, calculando, por ejemplo, con un área mayor. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo. Dadas entonces A, N, E, L o delta L, calcular delta L o L. ¿Bien? Entonces, ejemplo 36, un tirante de hierro de 10 metros de largo y 8 centímetros de sección está sometido a una tracción según su eje de 9 toneladas. Calcular su alargamiento total y la tensión efectiva. De vuelta de la fórmula que está en la primera hoja. A ver, Luciano, podemos ir a la primera si la recordamos y por las dudas que se hayan olvidado. La primera filmina de todo. ¿Bien? Es la fórmula que está abajo, ¿bien? Ahí está. La fórmula, gracias. La fórmula que está abajo de todo, recuadrado, que dice n sobre a igual a e por delta L dividido LC. Con esa fórmula despejo, teniendo cualquiera de los datos, ¿bien? Despejo mi incógnita y listo. Y ya resuelvo el problema. Por eso van a ver que muchos, no es que estemos utilizando otra fórmula, sino que es esa. Y si los datos son más sencillos, puedo utilizar las dos de arriba. Recuerden que la tercera deriva de las dos anteriores y de la consideración de la formación específica como delta L sobre L0. Bueno, volvemos al problema que estaba.
Yo, para que no se olvide, la anotan en algún lugar. Era este, ¿no? Entonces, tengo delta L va a ser igual a N por L dividido A por E, ¿bien? Despejando de los demás. Entonces, N, en este caso eran 9 toneladas, ¿bien? Lo multiplico entonces por L, por su longitud, que en este caso era de 10 metros, ¿bien? O lo que son igual a 1000 centímetros. Y después lo divido el área, que era 8 centímetros cuadrados, como está ahí, multiplicado por el módulo de elasticidad longitudinal E, que es 2.100.000. Entonces, el alargamiento que yo voy a poder tener es 5,4 milímetros, ¿bien? O 0,54 centímetros. ¿bien? Y la tensión efectiva del material, entonces va a ser 9 toneladas o 9.000 kilos, dividido entonces 8 centímetros cuadrados. Y esto me da 1.125 kilos por centímetro cuadrado, que si utilizamos la tensión de 1.200, bien, para ese alargamiento estaría bien. A ver, vemos la próxima. Ejemplo 37. Hilo de acero de 0,5 centímetros de diámetro tendido con 300 kilos. Experimenta un alargamiento total de 1,5 centímetros. ¿bien? Calcular su longitud primitiva. Entonces tengo módulo de elasticidad longitudinal y fatiga. Esto por ahí puede ser, estamos viendo acá cable extendido, puede ser un cable que sostenga un ascensor, ¿no? O cualquier tipo de esas cosas como para tener en cuenta. O un tensor, como vimos que sostiene. Entonces, al despejar L0 de la fórmula anterior, entonces N pasaría dividiendo y ahí puedo entonces despejar. Bueno, entonces tengo que el área y el módulo de elasticidad longitudinal, en este caso el área está dado 0,5 de diámetro y tengo el módulo de elasticidad que es 2.100.000 y 1,5 es el alargamiento total. Dividido la carga, que en este caso son 300 kilos. Bueno, me da 20,61 metros. Yo voy repitiendo acá, pero bueno, son datos de despejar fórmula y meter los valores. Entonces la tensión efectiva va a ser 300 dividido entonces 0,1963, que es igual a, en este caso, 1520 kilos por centímetro cuadrado. Si fuera 1200, la tensión límite no verificaría. Y lo que tengo que hacer de vuelta es aumentar el área. Después vamos a ver otras características en los problemas. Bueno, el problema E, en este caso dados A, N y epsilon, determinar el módulo elástico. ¿bien? En este caso queremos sacar el módulo de elasticidad longitudinal. Una probeta de fundición de longitud de 40 centímetros y área 350 centímetros cuadrados solicitaba una compresión de 250 toneladas y acortamiento de 0,28. Ahí lo corregimos con respecto al problema anterior. Determinar su módulo elástico y tensión efectiva. Entonces, de la fórmula anterior, siempre de la que vimos recién, despejamos E y me va a quedar N por L, entonces 250 por los 40 centímetros, dividido la, que son 350 centímetros cuadrados, por, en este caso, el acortamiento, que es 0,028. Y entonces ahí puedo calcular el módulo de elasticidad longitudinal, que es 1.020.407 kilos por centímetro cuadrado. ¿sí? Que puede estar en el caso, puede ser parecido a una fundición. Recuerden que una fundición, si no lo dijimos, o por ahí el que no lo sabe, es una aleación de acero con mucho más carbono. ¿sí? Más o menos los aceros llevan hasta un 0,2 de carbono. ¿sí? Cuando ya es mayor a ese valor, ¿bien? Entonces
ya se transforma en, el acero se transforma en un material de fundición, ¿sí? El cual es muy frágil y muy, se rompe muy fácilmente. Entonces, por eso su módulo de elasticidad longitudinal baja muchísimo, ¿no? Prácticamente la mitad. Bueno, la tensión efectiva sería N, ¿sí? Que en este caso eran 250 divididos 350. Y ahí tengo 714 kilos por centímetro cuadrado. Acá baja muchísimo entonces la tensión, ¿bien? Con respecto a lo que habíamos considerado. Y tendríamos que compararlo con la tensión admisible. A ver, vemos el próximo problema. Bueno, este es un problema que tiene en cuenta entonces la temperatura, ¿bien? Sumado, por ejemplo, a una tracción o a una compresión. Entonces, elevación de temperatura, dilatación, tengo un alargamiento y por lo tanto se provoca una tracción. O sea, tengan en cuenta que acá, entonces, según lo que vimos, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Yo en este caso tengo una deformación, digamos, o un alargamiento producido por la temperatura, ¿bien? Que ese alargamiento multiplicado entonces por el módulo de elasticidad longitudinal me va a dar una tensión, o en este caso una tracción, ¿no? Dividido el área. Entonces es como el problema inverso que hablábamos. Nosotros siempre en general decimos cargamos y medimos las deformaciones. Pero ¿qué pasa si tenemos deformaciones? Bueno, justamente vamos a tener entonces cargas, en este caso de tracción. Esas deformaciones pueden estar dadas entonces por temperatura, ¿sí? Que provocan dilataciones, o si disminuyen las temperaturas, contracción, acortamiento, que nos va a dar compresión, ¿sí? Y considerando el módulo de elasticidad de ese material, entonces vamos a estar en condiciones entonces de calcular esa tracción o compresión. Pero muchas veces ya tenemos una tracción, ¿bien? Debido, por ejemplo, ¿bien? A una carga que está soportando ese tensor, ¿bien? Puede ser algo vertical que esté colgando, ¿bien? O puede ser, por ejemplo, el riel ferroviario, ¿bien? Que debido a la temperatura entonces se alarga, más alguna cuestión de tránsito, como puede ser un frenado sobre el riel, ¿bien? Que puede producir un alargamiento, ¿bien? O la propia circulación, que provocaría una tracción. Bueno, ejemplo entonces, 48, calcular el alargamiento de una barra vertical de acero, de sección uniforme 9 centímetros cuadrados, longitud 12 metros, sometida simultáneamente a una carga axil N de 10 toneladas y a una elevación térmica de 30 grados centígrados. Entonces, tengo esa barra vertical que está soportando esas 10 toneladas, pero aparte se eleva la temperatura a 30 grados. ¿Qué podrá hacer? Por ejemplo, puede ser una barra que esté dentro, por ejemplo, de una acería, ¿sí? De ArcelorMittal o de Tenaris, que se produce mucha temperatura en el lugar, ¿bien? Que hace que también esa barra, aparte de soportar esas 10 toneladas, sufra, ¿bien? Un incremento de temperatura de 30 grados centígrados, ¿bien? Entonces, por el principio de superposición de los efectos, es este principio que vimos nosotros, ¿bien? Podemos considerar ese alargamiento compuesto de dos partes, ¿bien? Entonces, un delta L debido a la carga axil, ¿bien? De 10 toneladas, más otro alargamiento delta L debido al incremento de temperatura, ¿bien? El incremento de temperatura, en general, uno considera si el lugar es de 20 grados centígrados, ¿bien? Y sube a 50 grados centígrados, entonces 50 menos los 20 voy a tener el delta T o ese incremento de temperatura de 30 grados centígrados, ¿sí?
Bueno, reemplazando los valores, entonces N van a ser las 10 toneladas, 1200 es la longitud, ¿sí? 2.100.000, entonces el módulo de elasticidad longitudinal, al ser una barra de acero, ¿sí? Y 9 es el área, ¿bien?, que tenemos de esa sección. Y eso me provoca entonces un alargamiento debido a esa tracción de 10 toneladas. Más, en este caso, ¿bien?, lo que da es el coeficiente de dilatación del material, que en este caso para el acero es ese, que es 0,4012. Ese es cómo se dilata el acero. Es esa fórmula alfa por L por delta T, ¿sí?, tiene que ver entonces con lo que uno ve en física, no sé si lo habrán visto, el tema de dilatación o contracción. Entonces se aplica esa fórmula. Entonces, alfa es el coeficiente de dilatación longitudinal del material, lo multiplicamos por la longitud, que en este caso eran 12 metros, en pasado a centímetros serían 1200, multiplicado por la variación de temperatura, que son 30 grados centígrados. Bueno, en definitiva, reemplazando el delta L total, tenemos, es igual al delta L debido a la carga de tracción, que sería 0,635, más el delta L debido al incremento de temperatura, que me va a dar 0,432. ¿sí? Entonces, en forma total, esa barra se va a alargar 1,067 centímetros. ¿sí? Ese sería el alargamiento total. Observen que en este caso casi bien un 40% de ese alargamiento se debe a la temperatura, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, entonces en los rieles ferroviarios se deja esa dilatación, ¿bien?, justamente entre rieles, para poder entonces, mediante las eclisas, para poder permitir el libre dilatación de los rieles, ¿bien?, en el caso de altas temperaturas. Y si no, en el caso de los rieles que están soldados de mayor longitud, bueno, se tienen en cuenta a veces con aparatos especiales, ¿no?, para tener la dilatación. Bueno, el tema de la dilatación es un tema muy importante en ingeniería, y sobre todo en las diferentes piezas estructurales, por ejemplo, en los pavimentos de calles, ¿ves?, que se forma ese cuadriculado justamente para tener en cuenta la dilatación de las placas de hormigón, o mismo en una casa, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en azoteas que dan sol, patios y demás, en general se hacen unas juntas de dilatación, ¿sí?, por ejemplo, cada 16 o cada 20 metros cuadrados, para que no se levanten los pisos. Las veredas digamos, de las casas, sobre todo externas, las de circulación, también tienen o deberían de tener la dilatación. Siempre hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. Y a veces es muy común no tenerlo en cuenta, y bueno, y después que se produzcan los problemas. Y también, como algo importante, todo lo que es dilatación requiere un mantenimiento. Siempre hacemos hincapié en estas materias, el tema de mantenimiento. ¿bien? Una estructura la podemos calcular muy bien, ¿bien? Nosotros, como vemos acá, se puede construir muy bien, pero tiene que durar en el tiempo también. Concepto de durabilidad. Y ese concepto de durabilidad, bien, ya está externo a nuestro cálculo o a nuestra construcción, sino que ya va en el tiempo. Y bueno, uno de los temas justamente de la durabilidad es el mantenimiento. Y el mantenimiento es, por ejemplo, mantener, entre otras cosas, las juntas de dilatación, para que no se produzcan otros esfuerzos. En este caso, por ejemplo, en los rieles, al dilatarse, ¿bien?, entonces, y no encontrar lugar, someten a compresión a alguna de las partes, y como son muy finos y largos, y las cargas pueden ser muy grandes, ¿sí?, provocan entonces el pandeo que vamos a ver en el próximo tema, la próxima clase. Bueno, a ver la próxima, creo que acá terminábamos. Ah, teníamos el de la columna, muy bien.
Bueno, no sé si había alguna pregunta más del tema de lo que estuvimos viendo hasta ahora, así en forma general. Igual miren los problemas en detalle, son sencillos. Bueno, hay que prestar un poco de atención. Acá los leímos un poquito, ¿no? Y traté de darle alguna explicación más, pero si tienen alguna duda, antes de ver este ejemplo de la columna, ninguna duda, dice Alan. Bueno, Alan es la referencia de Emilio, de la clase de hoy. Ya por lo menos tengo más que en las clases anteriores. A ver, un minuto, por favor. Disculpen, ya estoy de vuelta. No tenía un llamado que me llegó urgente. Bueno, bueno, acá hay... Perfecto, ya veo que han respondido más, ¿no? Como Hernán y Martín. Muy bien, entonces vamos al ejemplo entonces de una columna y base centrada. ¿Sí? Este es un ejemplo típico entonces de hormigón y le vamos a dar algunos datos así reales, ¿bien? En general para edificios así de dos plantas, planta baja y primer piso, bien, y a veces otro piso más, depende del proyecto, como es la configuración, podemos tener normalmente una carga de 30 toneladas, ¿bien? Para dimensiones de locales comunes. Lógicamente, por ahí locales muy amplios, bien, tipo aulas de la facultad, sí, se incrementan las cargas. Pero así en locales de 10 metros cuadrados, 12, 15, así en varias plantas podemos llegar a tener una carga de ese tipo, 30 toneladas. ¿Sí? Entonces, 30 toneladas serían 3.000 kilos, ¿sí? O 300 kilonewtons. Ponemos negativo para decir que es de compresión. En este caso vamos a calcular las tensiones, que es N sobre A, ¿bien? Y que va a ser igual a la tensión de trabajo, que compararemos con la tensión admisible. Bueno, ¿cómo son las características entonces de una columna con una base centrada? Entonces tengo una columna que tiene una sección de 30 por 30 centímetros, cuadrada como vemos ahí, ¿bien? Y que está alineada esas secciones mediante un eje vertical, que lo vemos ahí, ¿bien? Y está entonces combinado o vinculada, sería, ¿bien? La palabra más concreta, con una base, ¿bien? Y la base va creciendo, ¿bien? En forma pareja hacia los cuatro lados, ¿bien? Formando un tronco de pirámide, como son las bases comunes, ¿bien? Entonces, y llegando en la última parte a tener más o menos una básica de 10 a 15 centímetros, así en forma también cuadrada, por ejemplo, en la parte de apoyo. Pero si vemos las infinitas secciones que tenemos de la parte superior, ¿bien? Hasta la parte de apoyo de la base con el suelo, todos los baricentros de esas secciones van a estar alineados, ¿bien? A pesar que va variando la sección desde la columna hasta llegar a la base y el suelo, todos están alineados entonces en su centro de gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir de lo que habíamos visto nosotros? Que esa carga N de compresión que lleva mi columna, ¿sí? Siempre va a pasar por los baricentros de esas infinitas secciones que hay, desde arriba hasta tocar el piso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros por proyecto, ¿bien? Hicimos que esa carga viaje entonces por el eje de la pieza y se produzca exclusivamente compresión simple. ¿Sí? Si estuviera desplazada esa carga, ¿bien?
o fuera una base de medianera en la cual no podemos ir hacia un lado sino hacia el otro lado, entonces ahí tendríamos entonces una compresión excéntrica, ¿bien? Que como les comenté antes, ¿bien? En la simulación que había hecho Luciano en el último PowerPoint, ¿bien? Se produciría entonces una flexión compuesta, ¿bien? Aparecería N más M, ¿bien? O sea, flexión más compresión. Entonces, pero acá, entonces, en las bases columnas centradas, en este caso, lo que tenemos es una alineación completa y es exclusivamente para que solo todos estos elementos trabajen entonces a la compresión simple. Bueno, volvemos ahí. Nuestra columna entonces va a tener 30 por 30 centímetros, el área de la columna será 900 centímetros cuadrados, ¿bien? Y calculamos la tensión de trabajo de la columna. Va a ser N sobre el área de la columna. Entonces tenemos los 30.000 kilos sobre los 900 centímetros cuadrados, me va a dar una tensión de trabajo de compresión, por eso es menos, de 33,33 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Esta sería entonces la tensión. En general, podemos encontrar hormigones que vayan entonces de tensión según la composición del material, ¿sí? Que pueden ser de alrededor entonces de 60, ¿bien? Hasta los últimos hormigones 800 kilos por centímetro, ¿sí? Dependiendo, esos son los últimos que se utilizan, por ejemplo, en las torres Petronas o ahora están llegando recién en Puerto Madero. Pero en general los hormigones más comunes podemos encontrar de 170 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esta columna tiene esa tensión, ¿sí? Que en este caso también podemos llegar a tener el coeficiente de seguridad y demás. Pero bueno, entonces el estrés de esa columna son 33,33 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión que va a ir resistiendo. Y acá no consideramos el peso propio, en general en las estructuras, las partes de columna no lo consideramos, porque en realidad lo que más o menos, para que tengan una idea ustedes, una columna de esas 30 por 30 centímetros, por 3 metros de alto, por ejemplo, bien, estaría cerca, no sé, de 2 toneladas, bien, o sea, habría que agregarle 2.000 kilos más y no influiría mucho en el cálculo, bien. 2 kilos, perdón, 2 toneladas sobre 30. En el cual también muchas veces en las cargas que se vienen analizando ya van, digamos, se van incrementando valores, ¿no? de carga sobre carga que vienen desde arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros se considera una simultaneidad de cargas, por ejemplo, que todas las aulas estén cargadas, que todas las aulas estén llenas con completamente todos los alumnos, con la sobrecarga que tenemos, y esa simultaneidad de casos no se presenta prácticamente nunca, ¿bien? Entonces los reglamentos, cuando son edificios, por ejemplo, de 10 o más pisos, permite hacer un descuento de la sobrecarga, teniendo en cuenta, ¿bien?, que no todos van a estar ocupados en el mismo momento, todo lleno, ¿no? No todos cumplen años el mismo día, puede ser una casualidad. Los reglamentos tienen en cuenta. Incluso en la parte eléctrica, por ahí también hay un coeficiente de simultaneidad, ¿no? En el cálculo de cargas eléctricas, en el cual en una vivienda no se considera que estén todos los enchufes con todos los artefactos prendidos al máximo y en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo también se usa a veces un coeficiente de simultaneidad que tiene el 80%, ¿no? El valor total, por ejemplo. Bueno, siempre agregamos algo más de ingeniería, después cada uno lo verá en forma específica, pero es un comentario como para que ustedes vayan viendo cómo nos manejamos en ingeniería. Bueno, vamos al tema de la base. Ahora, ¿cómo es la tensión en la base? Suponemos que tenemos una base de 150 por 150 centímetros. El área de la base sería 22.500 centímetros cuadrados, ¿bien?
La tensión de trabajo, entonces, sería N sobre A, bien, sobre el área. Ahora, ¿qué pasa? Como la base, como les comenté antes, ¿se acuerdan cuando vimos las condiciones de la fórmula? Tiene un peso importante, ¿bien? Porque se amplía mucho el valor del área, ¿bien? Y entonces eso me va a dar un volumen importante de hormigón. Ahí sí lo tenemos que considerar, tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta el peso de la base? Muchos reglamentos, entonces, de hormigón dicen que para una base de estas características uno puede tener en cuenta un 6% más del peso. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por 1,06 n, o sea, las 30 toneladas, ya tengo en cuenta el peso de la base. ¿Sí? Este porcentaje, ¿bien? Generalmente lo llamamos en ingeniería como un coeficiente de mayoración de cargas. ¿Bien? Entonces este coeficiente que mayora las cargas en un 6%, para este caso tiene en cuenta el peso propio de la base, lo cual no lo hemos tenido en cuenta en la columna porque tiene una dimensión mucho menor, 30 por 30, con respecto a 150 por 150. Entonces, a eso le quería mencionar que ahí tenemos entonces el caso de considerar el peso. Bueno, entonces, haciendo las cuentas, esto me da 1,41 kilos por centímetro cuadrado de compresión, ¿bien? En contacto, ¿bien? De la superficie de la base, ¿bien? Con la superficie del suelo donde apoya, ¿bien? O de la fundación de la base. Entonces, ese 1,41, entonces me está dando la tensión en la cual yo voy de 33,33 bajo a 1,41. ¿Por qué bajo a 1,41? Porque si bien yo con los 33,33 que venía soportando de estrés la columna, ¿bien? ¿Qué hago? Lo disminuyo ampliando, ¿bien? La sección de mi base, 150 por 150 en el apoyo. ¿Y con eso qué logro? ¿Bien? Al aumentar la base, disminuyo la tensión, ¿bien? Final. ¿Y por qué hago eso? ¿Bien? Hago eso porque el suelo soporta cargas muy pequeñas comparados con el hormigón o con el acero, que andan en el orden, por ejemplo, de 1,5 kilos por centímetro cuadrado, puede ser hasta 3 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces si andamos en ese orden de cargas normales que podemos encontrar, por ejemplo una tosca, ¿no? Que generalmente se llama, entonces con 1,41 vamos a andar bien. ¿Bien? Si el estudio del suelo me da una tensión admisible, ¿bien? Del suelo de 1,5 kilos por centímetro cuadrado, entonces esa base de 150 por 150 verifica. ¿Sí? La puedo dejar así. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un terreno muy malo, como a veces nombra Jorge ahí por el Tigre o ahí en La Boca, ¿bien? Donde andaba él por ahí, ¿bien? A veces cuenta esa historia. Entonces ahí sí tenemos suelos más cerca del mar, cerca del río, más blandos, ¿bien? Que generalmente son más de lodos y demás, que pueden andar en el orden de 1, o a veces a mí me ha tocado cerca arriba del suelo, o mismo en el Tigre, que tienen 0,5 kilos, o sea, muy, muy, muy bajos. ¿Bien? Y en ese caso esta base no resistiría, entonces tendría que ir verificando, ampliando la base, ¿bien? Hasta que me verifique la tensión, ¿bien? Del suelo de ese lugar. Lógicamente hay otras soluciones para, en el caso de que tenga que hacer una base muy grande, que se llaman plateas de fundación, o pilotes, bueno, son características ya especiales de construcciones, que eso, bueno, es tema de otra especialidad, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta si alguna vez tienen que colocar alguna máquina muy pesada o en algún lugar, ¿bien? En donde los suelos no sean buenos, de que hay otras soluciones. Bueno, acá terminaría entonces esta parte y acá creo que hay una pregunta de Mario. He visto a grúas que les ponen chapones en las patas hidráulicas
eso, ¿no? Para disminuir la presión. Y sí, cuanto más aumentas el área, es mejor. Lógicamente, sería como la base de ahí, ¿no? Entonces, viene la pata, ¿sí? Y llega, ¿qué haces? Con ese chapón, cumple la misma función de la base, pasa de 33 a 1,41, ¿bien? O sea, ampliás la base de ahí. Lógicamente, acá tendríamos que hablarlo por ahí con Walter, si en algún momento... Ah, por ahí está Walter. Que le Sí, sí, estaba esperando que dejaras de hablar, Gustavo. Normalmente se hace eso, como bien explica Gustavo, para incrementar la superficie de apoyo y disminuir la carga que se transmite sobre un punto. Hay las máquinas que bajan su pistón, su soporte, su pata, normalmente no tiene un diámetro o un rectángulo, no más de 30, 40 centímetros. Eso es obviamente para soportar grúas 300, 400, hasta 600 toneladas, no es suficiente en un piso común. Entonces se hace, en muchos casos hasta se pone como una platea de placas de acero del tamaño de 10 metros por 2 metros 70, 2 metros 80, y se transmite de esa forma, se transmite la fuerza a una superficie mayor y le da mayor resistencia y por ende mayor estabilidad a la grúa. No sé si con eso quedó claro, Mario, Gabriel. Ok, gracias. Gracias, Gustavo, perdón. No, por favor, gracias a vos. Entonces, bueno, básicamente es eso. Todo es el mismo concepto. ¿Se acuerdan que cuando ensayamos las probetas, las que estaban normalizadas tenían mayor diámetro, ¿bien? Para disminuir la tensión justamente en el agarre de las máquinas, ¿bien? Y que localizar la falla en la sección menor, ¿no? Justamente eso es para, se utiliza el mismo concepto que está acá. Incluso si vemos nosotros, ¿bien? Estamos diseñados por nuestro creador, digamos así, más allá de las creencias de cada uno, nuestras piernas no terminan bien, digamos, en el contacto, en la vinculación con el suelo, con el mismo diámetro que tenemos en nuestras piernas, sino que tenemos justamente nuestras plantas de pie que tienen una sección mucho más grande y no nos hundimos caminando entonces por el suelo, ¿no? Si tuviéramos un diámetro, o sea, igual que el diámetro de nuestra pierna, seguramente sería más fácil de enterrar. Bueno, siempre sería entonces el mismo concepto, ¿no? Muchas veces el problema es el tener algo muy finito con respecto a una placa, se llama un problema de punzonado, ¿no? En el caso de las bases eso se verifica en base a un cono que se produce en la parte de la carga, que ese cono estaría incluido dentro de la base, ¿bien? Entonces hay un cono mínimo que es, digamos, el que transmite la carga, que estaría justo en el límite de soporte, y entonces uno cubre con una base mayor para poder soportar. Bueno, ese es uno de los conceptos que también se utilizan también en anclajes que trabajan la tracción, bien, anclajes que uno puede poner en un muro para agarrar perfiles que después se montan en entrepiso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más general, porque creo que acá ya terminamos y a ver, respondemos, y si no, a ver, vemos si Jorge quiere. Mario, bueno, gracias Mario. Gracias Alan, Sebastián, Juan Ignacio. Bueno, entonces acá terminaría la explicación así teórico-práctica. Y a ver, no sé si Jorge nos quiere hacer algún comentario o vamos a pasar ya a la parte práctica. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hola Emilio, Walter, que no lo saludé. Bueno, yo el otro día había enviado una nota
un mensaje, sí, una nota. Se llama de otra manera en el aula, bueno, pero para que podamos trabajar, evidentemente no en las que sufren solicitación de compresión, pero sí para ir tirando algunos números respecto del último trabajo práctico. Si bien hay un enunciado que lo podemos, no sé si te pongo en un compromiso, Luciano, podemos ganar tiempo mostrando el enunciado y comenzar a dimensionar las barras, por lo menos que están sometidas a tracción. La idea no es empezar hoy con pandeo, pero sí me parece que amerita mostrar el último trabajo práctico. Así que si yo a ellos, a los estudiantes, les había pedido que tuvieran a mano el nudo 8, ahora van a saber por qué estamos hablando del nudo 8, y me gustaría que, no sé si Luciano lo querés explicar vos, el último trabajo práctico, como para después de esa pequeña introducción, me interesa con que lo veamos en forma general y como para que puedan, como dije recién, comenzar a establecer algunos dimensionamientos y demás en función de cada uno de ellos, y lo podemos chequear hoy también. Así que bueno, me silencio y escucho, o si no, si querés que lo explique yo, no tengo problema. Mailo empezó a subir. Perdón. El 1.06, como dijo Gustavo, es el 6% de peso propio que se toma como estimativo de la base. Ahora sí. Sí, Emilio, por ahí, o sea, las tablas técnicas o los libros así de dimensionamiento te dan esos porcentajes, ¿bien? O los calculistas en general estiman que para ese tipo de bases, digamos, el peso que aporta la base es alrededor del 6%. Es ese coeficiente de mayoración. Gracias. ¿Ahí lo ven todos? Buenas noches. Sí, bueno, vamos a empezar con la primera de las 3 partes del trabajo práctico, número 7, último, en donde vamos a tratar los últimos 2 temas de la cursada. Sí, por un lado tenemos solicitación axil, tracción, compresión con pandeo, y por el otro lado tenemos corte puro, remachadura y soldadura. Hoy vamos a ver solamente la parte de tracción, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el trabajo práctico? A partir del reticulado del trabajo práctico 2.3, ¿sí? El que todos calcularon, vamos a utilizar el nudo número 8, ¿sí? Ya que vamos a dimensionar todos los elementos estructurales, ¿sí? Lo que nosotros calculamos como barras en el trabajo práctico, que concurren a él, o sea, que conforman el nudo. ¿Sí? Sería el nudo 8 que acometen las barras 8.10, 7.8, 5.8, 8.12, 8.9 y 3.8. Antes de hacer cualquier cosa en el trabajo práctico, lo primero que tenemos que hacer en la hoja que le corresponda a cada uno es completar en estos casilleros los valores obtenidos con el signo correspondiente y la unidad correspondiente de los esfuerzos. ¿Sí? Cada barra que tenga un esfuerzo se coloca el módulo y el signo. ¿Sí? Módulo, signo y la unidad. Las barras que tienen esfuerzo nulo también, y las que tienen tracción y las que tienen compresión. Se completa
el nudo en esta hoja con todos los valores. Ahora luego, para dimensionar para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Lo que es solicitación axial por tracción o por compresión, vamos a tener tensiones admisibles. Las tensiones admisibles van a corresponder según el coeficiente de mayoración A que haya tenido cada uno, ¿sí? Cada uno de los grupos. El coeficiente A de mayoración de 1 a 3 utiliza el sigma admisible 1400 kilos por centímetro cuadrado, y de 4 a 7 un sigma admisible de 1600 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí nada raro. Bueno, y continuando con el tema de completar lo que es la hoja del trabajo práctico, hay que completar la parte en donde se indica coeficiente de mayoración A y posición de la carga móvil P. ¿Sí? Se deben colocar ambos valores para que al momento de corregir sea mucho más simple. En caso contrario, se va a solicitar de que se complete. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Bien. Bueno, ahora, acá hay una parte que es muy importante de definir, que es cómo están dispuestos vamos a utilizar perfiles L, ¿sí? Perfiles en ángulo, ¿sí? De L normalizadas de alas iguales, para la confección de las barras. ¿Sí? Pero estos van a estar dispuestos de una forma particular, ¿sí? Que va a ser la siguiente. ¿Sí? Acá les estoy dibujando. Van a estar dispuestas en este sentido, ¿sí? Una parte de las alas van a estar en contacto y son las que luego van a acometer a la chapa de nudos, ¿sí? Que pasaría por el medio, en la parte del nudo, y luego se unirían por remaches o por soldadura, que ya vamos a ver eso. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo van a estar dimensionadas y cómo estar ubicadas. A ver si la puedo encontrar. Ahí lo voy a cargar al aula. Nosotros vamos a tener esta disposición de los perfiles para todas las barras que dimensionemos, ¿sí? En donde van a estar separadas por la distancia del espesor de la chapa de nudos
Y vamos a, como nosotros decir, las fuerzas viajan por los baricentros, entonces vamos a tener que la fuerza por el baricentro del nudo, luego se va a distribuir en los baricentros propios de cada perfil, 50% sobre cada uno. Entonces, lo que significa que la barra, cada perfil va a tomar un 50% de la carga, o la barra en sí va a tener el doble de área, ¿sí? Ya que tiene dos perfiles iguales. Ahora, volviendo acá al trabajo, sigamos con los criterios para lo que es el dimensionamiento. Cuando nosotros trabajamos en dimensionamiento, si no asignamos un criterio, podemos optar por cualquier perfil que verifique, ¿sí? Si bien lo óptimo es estar lo más próximo posible a nuestra tensión admisible, ¿sí? Si nosotros siempre tenemos que aproximar al valor de tensión admisible que tengamos, pero puede ser de que varios perfiles estén aproximados o que nos den el mismo valor, ¿sí? Porque eso suele suceder. Tenemos dos perfiles que tienen distintas geometrías, pero ambos cumplen. Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir ese perfil? Bueno, el criterio lo asignamos, ¿sí? Se selecciona el perfil de menor peso, ¿sí? Cuando se dimensiona. ¿Por qué el de menor peso? Porque las estructuras generalmente, cuando uno debe cotizarlas o valorizarlas, se valorizan rápidamente por el peso estructural, por el peso de la cantidad de material que tiene. Entonces, si nosotros utilizamos siempre perfiles muy pesados, más allá de que las bases van a tener que ser muy grandes, vamos a tener costos elevados por kilos de material incorporado en las estructuras. Entonces, como ejemplo, nosotros indicamos, ¿sí? Si en el dimensionamiento verifican los siguientes perfiles, ¿sí? Un 180 y un 90-10, 90 por 10, que es ala y espesor, pero la diferencia es que el 180 pesa 15 kilos y medio por metro, y el de 90-10 pesa 17,1 kilos por metro, ¿sí? Con ambos perfiles la tensión de trabajo está por debajo del admisible, pero debemos optar por el de menor peso por metro lineal, que nuestro ejemplo sería el de 100 por 80. ¿Sí? Ese es el criterio que se debe utilizar para el dimensionamiento de los nudos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros obtengamos los valores de los perfiles, ahora para el caso de tracción creo que tenemos una sola barra que está sometida a una fuerza de tracción, pero cuando lleguemos al resto de las barras tenemos que completar esta parte de la tabla e indicar cuál es el perfil seleccionado, ¿sí? Puede ser supongamos en la barra 3.8, el perfil 100 por 8, en la 5.8 el 80-10, en la 7.8 el 8-10. Se debe completar siempre la cantidad, el tipo de perfil que se haya dimensionado. Esta parte sería el resumen de nuestra memoria de cálculo, donde tenemos los perfiles indicados productos del dimensionamiento. ¿Dudas, consultas?
Bueno, entiendo que no. Vuelvo a repetir esta parte que es importante. Si no se interpreta bien, consulten. Utilizamos dos perfiles L de alas iguales por barra, ¿sí? Como mostramos recién, la barra está compuesta de esta forma, dos perfiles, significa que vamos a tener el doble de área por cada barra. Es importante, muy importante, si no vamos a tener perfiles enormes. Por eso además es muy utilizado en la industria metalmecánica, en el dimensionamiento de este tipo de estructuras, la utilización de varios perfiles livianos para construir dimensionar una barra, ¿sí? Para no tener perfiles demasiado grandes y sí varios chicos que se puedan construir de distintas formas. Y siempre con perfiles simples como estos perfiles ángulo. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora que vamos a hacer? Es aprovechar el tiempo que nos queda para dimensionar la barra que tengamos del nudo 8 sometida a tracción. ¿Sí? Dimensionamos, o sea que el dimensionamiento esté dentro de todo rápido. Al principio tal vez cuesta un poco, pero luego de hacer los primeros cálculos de ejercitación se avanza muy rápido. Entonces nos van pasando cada grupo el coeficiente que tiene y el coeficiente A de mayoración, en la posición P, la barra correspondiente. Yo pongo esta barra porque no me acuerdo cuál es ahora rápidamente no me acuerdo cuál es la barra que está sometida a tracción. Y la barra y el perfil que obtuvieron por el dimensionamiento a tracción simple. Y nosotros les vamos a ir diciendo si está bien o si está mal. Y así rápidamente pueden ir completando la primer parte del trabajo práctico. ¿Dudas, consultas? ¿No hay dudas, no hay consultas? Entonces yo les pregunto, a mí se me genera una duda. Las barras que tienen esfuerzo nulo, ¿qué dimensión le damos? ¿O qué valores tomamos para dimensionarlo? O si no, en todo caso, vamos un poquito más hacia arriba y preguntamos ¿la puedo eliminar la barra? ¿Las dos barras esas? Bien, muy bien. ¿Qué pasa si las eliminamos esas barras? Vamos haciendo otro ejercicio. Bueno, ahí como exactamente la condición, ¿qué condición perderíamos? Pues dejaría estar en equilibrio la estructura, perdemos la condición. ¿Qué condición? De rigidez por un lado, y Pablo dice isostática. ¿Isostática de qué? Recuerden que hay que ser precisos en las respuestas.
Muy bien, se pierde la condición de rigidez, de equilibrio interno. Bien, y como dice Juan Ignacio, las barras con esfuerzo nulo le damos la dimensión del menor perfil que hayamos calculado. ¿Sí? O sea, ahora solamente calculando las barras de tracción no podemos asignarle una dimensión, un perfil a esas barras, pero cuando calculemos las barras que están sometidas a compresión, vamos a poder comparar cuál es el menor perfil. Entonces, esa escuadrilla de perfiles se la vamos a asignar a las barras con esfuerzo nulo. Pablo, las barras no toman esfuerzo, pero son parte de la estructura. Bueno, y ahora voy a mostrarles antes de... ¿Cómo no tomaron apuntes en la clase de hoy? Gustavo. Ahí les vuelvo a poner la fórmula. Pero antes, quiero que vean que nosotros, el trabajo práctico número 7 consta de varias partes, dimensionamientos, luego vamos a ver lo que es corte, compresión, bandeo, pero tenemos un documento que tiene las consignas generales para la presentación del trabajo práctico. Ténganlo presente esto, ¿sí? Como una autoayuda, digamos, una guía. Esto está en el aula, en la unidad número 3, en la unidad número 13, porque justo es la última parte del trabajo práctico que más a veces tiempo lleva, o que necesita más cosas, pero presten atención a la parte que nos acontece ahora. Primero, como dije antes, se debe en la hoja de enunciado, deben volcar la totalidad de los valores hallados en la memoria de cálculo de forma que forma parte del cuerpo del trabajo práctico. Y luego el desarrollo del trabajo, ¿sí? Nosotros llegamos hasta acá, ¿sí? Del dimensionamiento de las barras a tracción. Luego